Si nosotros revisamos nuestras carteras de clientes, el 20% son los que nos dan el 80% de nuestros ingresos. Entonces, enfocarnos en crecer este grupo de clientes en lugar de pulverizarnos y tener muchos clientitos. Creo que el tema de querer controlarlo todo es el peor error que puedes tener. Tenemos que aprender a delegar y tenemos que confiar. Qué importante justamente anticiparte para las personas que quieren invertir, anticiparse al crecimiento de la zona. Nosotros también hemos tenido que dejar ir ventas importantes porque ahora con la ley de antilavado de dinero tenemos que tener mucha precisión de dónde vienen los recursos. Entonces yo, ¿qué aconsejaría? Inviertan en bienes inmuebles. Aquí en la zona es genial, o sea, hay mucho todavía. Bienvenidos a un podcast más en Bienes Raíces de Coldwell Banker Bloom. En este mes conmemoramos el Día de la Mujer. Tenemos a dos invitadas especiales, Giselle Varela. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantada de venir con ustedes. Bienvenidos. Gracias. Araceli Sandoval. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Iván. De verdad que ya me siento de casa, pero gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. No, pues gracias a ustedes y bienvenidas a este nuevo podcast de Coldwell Banker. Pues Giselle, ¿nos puedes comentar a qué te dedicas? Estás en el ramo empresarial y justamente queremos aportar valor a nuestro podcast en negocios, en crecimiento, en desarrollo. Y platícanos un poco de tu experiencia. Bueno, yo, pues primero soy mujer, soy mamá, soy empresaria, ¿no? Soy abogada, soy especialista en prevención fiscal, en compliance fiscal, y me dedico a asesorar a empresas, pues para que vayan en orden y tengan buenas prácticas desde la parte de vista corporativa y fiscal. Oh, excelente, bienvenida. Gracias. Araceli. Bueno, soy Araceli Sandoval, empresaria en diferentes ramos. En Playa del Carmen, ya desde hace 26 años por esta zona. También me dedico a hacer terapias de medicina energética, entre otras cosas. También soy mamá y bueno, playense de corazón. Y muy contenta de estar aquí para compartir todas estas anécdotas y todas estas situaciones que como mujer y como ser humano vivimos y que bueno, si podemos compartirlos y aportarle a otras valor, aquí estoy también. Muchas gracias. Giselle, platícanos o sea, qué importante es lo que dices, ¿no? Tu aportación para las empresas y para los corporativos. Platícanos un poquito cuáles son los retos principales a los que te enfrentas como mujer en estos sectores y como para sacar adelante una empresa. Mira, fíjate que te quiero platicar de cómo empecé yo en todo este rollo, ¿no? Sí. Para empezar, el ser abogada, mujer en un mundo de hombres, pues es complicado desde que entras a la universidad, ¿no? Porque la currícula universitaria, pues el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Entonces, bueno, es un poco desde ahí complicado, ¿no? Porque pues finalmente sí ves un poco de favoritismo, ¿no? En el tema de la clase, de los abogados, de las opiniones, de cuando tienes que exponer. Ahí empieza, ¿no? Como lo primero, porque además eres muy joven, todavía no sabes si vas a ser empleado, si vas a ser empresario, pero es el primer freno que tienes, ¿no? Y bueno, estando en la universidad, empiezo a litigar, ¿no? A litigar juicios civiles, mercantiles, y me doy cuenta que la mayor parte de los clientes del despacho donde yo trabajaba, pues tenían problemas porque no tenían la política de la prevención. O sea, generalmente a veces contratas a alguien o prestas dinero o te metes en algún negocio y no firmas un documento donde prevengas que si algo sale mal o hay desacuerdos, pues no te vayas a un juicio tan largo, ¿no? Y desde ahí tuve la inquietud de decir, necesito especializarme en ayudar a mis clientes a que se prevengan, ¿no? Después me volví amparista porque, bueno, cuando no, un juicio no sale bien, tienes que meter un amparo, pero siempre tuve como esa inquietud, ¿no? De tengo que hacer algo, ¿no? Y fue cuando decidí hacer la maestría en Derecho Fiscal, porque pues finalmente las empresas tienen que estar sanas financieramente, fiscalmente para poder avanzar. Y luego ya hice un MBA en Compliance y fue en ese momento cuando decidí independizarme, ¿no? Porque yo trabajaba para un corporativo. Y bueno, igual, ¿no? Ya era mamá con unos gemelos, entonces la independencia pues es complicada porque entre que eres mamá empiezas a poner tu despacho, a los clientes les dices puedo a tal hora porque tengo que llevar a los niños a la guardería o al kinder, entonces empiezan como todos esos retos, ¿no? Que tienes que ir como pasando. Y te hago todo eso porque justamente como es el mes de la mujer, o sea, no es complicado empezar a ser empresario, pero tampoco es tan sencillo, ¿no?
al igual que los hombres, tenemos que pasar como bastantes escalones, ¿no? Sí. Pero pues sí tenemos un tema de que de pronto las puertas no se nos abren tan fácil como se les abren a los varones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empieza todo este tema de quiero ayudar a empresas, quiero ayudar a emprendedores, pongo mi firma y entonces empiezo. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Y es muy, muy grato encontrar gente, porque digo, emprendedores, pero también hay empresas muy grandes que cuando tú les haces una auditoría te das cuenta que empezaron mal y siguen mal y financieramente están bien, pero pues no tienen sus documentos corporativos, fiscales, legales en orden. Entonces tú puedes crear un emporio, pero si no estás bien desde el corazón, desde la raíz, pues puedes colapsar, ¿no? Entonces, bueno, a eso me dedico y trato de dar buenos consejos. A la gente a veces no le gustan los buenos consejos porque eso implica desaprender, ¿no? Ya tienes una manera de trabajar, una manera de llevar tu negocio y cuando tú llegas y les dices, sí, está padrísimo, pero mira, tienes que regresarte 5 escalones y tienes que poner esto en regla y tienes que cambiar esto, pues a veces no les gusta, ¿no? Pero siempre es la política de prevenir para crecer. O sea, yo siempre les digo, hazme caso y yo voy a hacer que ganes más dinero. Porque si tú estás bien legalmente, jurídicamente y fiscalmente, pues vas a generar, ¿no? Vas a estar tranquilo, en paz, ¿no? Y bueno, a eso me dedico. Wow, qué interesante eso de hazme caso y vas a generar más dinero. Está fantástico. Y eso de los consejos, la verdad es que yo escuché alguna frase hace mucho tiempo, que el que no escucha consejos no llega lejos. Entonces, qué valiosa aportación. Bonito refrán. Araceli, coméntanos de tu historia, cómo iniciaste como empresaria. Pues mira, si me permites, Sí, Iván, adelante. tomando un poquito el hilo conductor de Giselle, hermoso, respecto a establecer una estructura robusta en las empresas, pues bueno, tomo ese hilo conductor para compartirles que, bueno, a lo largo de estos años aquí en la Riviera Maya, que me arropó, como dicen también estos dichos tan populares en nuestra zona, Playa del Carmen te adopta o te aborta. En los primeros años a mí me estaba abortando, pero luego decidió adoptarme y ahora yo adopté a Playa del Carmen, ¿no? Playa del Carmen es mi casa para mí, yo soy playense de corazón, nacida tapatía, pero de playense de corazón. Y alrededor de estos años, pues he sido socia, tanto activa como socia silenciosa, en diferentes emprendimientos, empresas y demás, ¿no? Y de entre ellas me gustaría como rescatar el tema de todo el tema, la industria restaurantera en la cual me vi inmersa desde 2000, desde el año 2000, que tuvimos diferentes emprendimientos en la industria, complementando a la parte inmobiliaria en la cual en aquel momento ex esposo tenía pues desarrollos inmobiliarios y yo me dedicaba más a estar en seguimientos administrativos, todo en la industria. Y finalmente es esto, si tú tienes una estructura robusta, puedes crecer sólido, pero esto solo te lo da la experiencia de vivir los escenarios en donde entras tú con una dinámica de mucha confianza con los socios, con los proveedores y demás, y después te das cuenta que tienes que fortalecerte por escrito. Todo tiene que estar por escrito para evitar y generar trazabilidades adecuadas, es desde el origen de las operaciones, y esto al final te blinda para que tengas mucha fortaleza y capacidad de toma de decisiones empresariales, ¿no? Entonces, bueno, cierro un poquito el tema de la industria restaurantera, fortaleciendo ahora sí que promoviendo que contraten a Giselle por favor, para temas de formación de estructuras robustas jurídico y administrativas. Y en la parte de mis emprendimientos, la verdad que me considero muy multifacética. He experimentado muchos tipos de negocios, pero algo de lo que me caracteriza es la parte de la conectividad. Me considero una conectora nata y una relacionista pública. Y entonces, ¿cuáles han sido mis mayores retos hablando y abordando y regresando al tema de la mujer? Pues ha sido el liderazgo femenino y el liderazgo con las mujeres. ¿Por qué? Porque mi gran aprendizaje es generar alianzas, sumar y no competir. Las mujeres estamos junto con los hombres para tomarnos de la mano y tomar lo mejor de cada expertise y entonces sumar talentos en lugar de competir. Cuando los liderazgos desde el inconsciente pretenden competir es cuando hay disrupción o hay ruido al interior de las relaciones. Cuando
tu visión es compartir y yo conozco quién hace esto, no lo sé todo, ese es uno de mis lemas. Yo no lo sé todo, pero sí sé quién lo sabe y si no lo investigas. Entonces, este tema de estar abordando situaciones y tejiendo y uniendo personas, creo que es lo que a mí me ha dado mucha fortaleza en nuestra comunidad y bueno, y tú lo sabes, Sin, es algo de lo que yo sí invito a todas las mujeres en este mes a que nos veamos no como competencia, sino como aliados, aliadas y aliados. Y siempre vamos a encontrar algo positivo en el otro y cuando algo nos choque es porque nos checa. Entonces, con eso cierro mi comentario. Es que me encantan los refranes. Eso, yo creo que es súper importante hacer alianzas en el medio empresarial, es básico para fortalecerse, para crecer, para desarrollarse y sin dudas para generar alianzas estratégicas. Araceli, tengo una pregunta para ti. Claro. ¿Qué decisión empresarial cambió tu carrera profesional? Mira, yo empecé en 2013 con una distribuidora de productos de belleza, Paul Mitchell, perdón por el comercial, pero bueno, me invitaron a desarrollar esta marca y la marca no se conocía en la zona, estábamos en cero. Y entonces el tomar la decisión de concentrarme, focalizarme en una sola actividad, cambió totalmente mi panorámica, porque previamente era multifacética y multitask. Me, me dedicaba, bueno, tanto a ser partner, silence partner, como le dicen ahora, una socia silenciosa o una socia activa con determinadas comisiones. Yo veía mucho temas legales y temas de cierres de ventas cuando teníamos una agencia inmobiliaria llamada Aqua Reality, y era una in-house que el derivado de los desarrollos inmobiliarios que teníamos, pues ahí teníamos la comercialización. Y entonces era multifacética, porque aparte era mamá, estaba en aquel tiempo AMGE, hoy Amexme, y vendía collares y los distribuía en los hoteles, pero ¿por qué no, verdad? Y entonces era la tesorera del comité de vigilancia, pero ¿por qué no? Entonces era así, y veía restaurantes, o sea, era un poquito de todo. Pero cuando decidí montar este negocio, que era mi negocio en particular, fue una concentración total. Entonces, esa fue una de las decisiones más importantes, porque de iniciar con un capital pequeñito, concluí mi negocio de forma exitosa con 300 clientes, siendo que era un desarrollo, una marca que nadie la conocía. Y entonces sí fue una inversión de tiempo y atención a un foco preciso. Entonces, mi decisión se las comparto porque en ocasiones las mujeres tenemos como esta filosofía de querer ser las superwomans y que eso es algo que viene tatuado. Yo lo puedo reconocer de dónde se me tatuó, fue en la universidad. Y entre más trabajes, más exitosa eres. Y entre más hagas, más exitosa eres. Y realmente hoy, en mi madurez, a mis 50 años, puedo decir que más no es mejor. Para mí hoy menos es más. ¿Por qué? Porque requerimos foco de atención, momento presente. Entonces esa es una gran decisión que de ahí cambió mi parteaguas. Cuando me enfoqué, cuando fui precisa, eh, crecí mucho mi marca. Y entonces es dejar de estar en todo y elegir las batallas, ¿no? Y entiendo que esto es personalidad, pero es elegir tus batallas. No puedes estar en todos los ajonjolís, elegir cuáles sí, cuáles no y cuáles te representan la importancia de tu vida, ¿no? Es familia, hijos y después todo lo demás, porque también hay que generar y hay que tener objetivos, éxito, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu No, pregunta. totalmente. Digo, el enfoque que tú mencionas nos da claridad, yo creo, para toma de decisiones, para generar nuevos clientes, para generar más negocios, pero sin duda yo creo que tener esa claridad de enfoque, que es algo sumamente importante. Y también Claro. recordemos las teorías, perdón la interrupción, es 80-20. Si nosotros revisamos nuestras carteras de clientes, el 20% son los que nos dan el 80% de nuestros ingresos. Más o menos las proporciones, ¿no? Nosotros sabemos qué clientes son clientes elite, que son cumplidos. Entonces, enfocarnos en crecer este grupo de clientes, en lugar de pulverizarnos y tener muchos clientitos. Entonces, creo que hoy la parte de la especialización sí es uno de los targets a observar y es menos es más. Me gustaría preguntarles cuál ha sido el error más costoso que les ha costado en su trayectoria empresarial. Pues fíjate que retomando un poco lo que dice, creo que el tema de querer controlarlo todo es el peor error que puedes tener.
O sea, en este tema del mes de la mujer, de vamos a acompañarnos, vamos a ayudarnos, tenemos que aprender a delegar y tenemos que confiar. Y tenemos que generar equipos de trabajo versátiles en los cuales deleguemos y confiemos en las decisiones que toman. Y creo que el peor error que yo he cometido como empresaria fue cuando yo quise hacer todo, ¿no? Tuve pues varios emprendimientos, también fui restaurantera, ¿no? Y entonces yo me iba a comprar las verduras a la central de abastos de la Ciudad de México, entaconada, porque luego me iba a una audiencia, ¿no? Y ¿Por qué no? exacto, ¿no? Y quería yo ya las Sí, porque tú recetas querías al ser chef, ajá. y en realidad, o sea, lo estaba haciendo mal porque quería controlarlo todo. Y al final de los días yo, a ver, ¿qué soy? Soy mamá, soy abogada, me gusta emprender, me gusta invertir, pero me gusta invertir en negocios con gente que sabe su negocio. Así es. Y entonces no tengo que aprender de hacer restaurantera. Si yo quiero emprender en un tema restaurantero, me voy con un restaurantero y le digo, aquí está mi dinerito, confío en ti, quiero rendimientos, ¿no? Y no tengo que estar controlando. Entonces, creo que el peor error que pude cometer como empresaria fue eso, o sea, tratar de controlar. Y cuando yo desaprendí, delegué y hice equipo de trabajo, que yo les digo que son mi familia, ¿no? O sea, todos mis compañeros, no es soy la dueña, soy la jefa, son mis compañeros, es mi familia, porque todos estamos trabajando para un bien común. O sea, todos comemos de eso que hacemos. Entonces, no hay ni más ni menos, ¿no? O sea, no es para arriba, para abajo, es todos estamos lineales y todos tenemos que echarle ganas. Pero tuve que soltar el control, tuve que confiar, tuve que hacer equipos de trabajo. Entonces, bueno, pues tuve el error, pero aprendí, ¿no? Eso. Y Y mejoré. sorprendentemente, luego convives más con las personas con tu equipo de trabajo que con tu misma familia, ¿no? Ya cuando haces un recuento de las horas, del tiempo que pasan juntos y demás. Claro. Entonces, sí, sin duda yo coincido contigo totalmente en que son ya parte de nuestra familia. Así yo a mis asociados, porque finalmente ellos trabajamos por un bien común. Totalmente. Y tomando un poco lo que tú decías, Sara, de que los hombres y las mujeres tenemos que complementarnos, en mi experiencia que he tenido un socio desde hace 15 años, ya, y además esposo, pero sí, qué importante es eso. O sea, qué importante es saber cuál es nuestro lugar como mujeres, qué podemos aportar nosotros como mujeres al negocio, a la casa, a la vida, pero que también ellos tienen un lugar y también ellos pueden aportar y tienen que aportar, porque a veces en este rollito del empoderamiento femenino se nos pasa la mano, ¿no? Y queremos entonces tomar lugares o tomar posiciones que no nos corresponden, que no son de nosotros. ¿Por qué no quedarnos donde nos toca? ¿Por qué no hacer lo que nos toca en el sentido de negocios, en el sentido de aportar, de conocimiento, de poner nuestro granito de arena en general? Igual en las empresas, igual en los trabajos, como bien dices tú, y en todos lados, ¿no? Sí, ¿y cuál ha sido de tus mayores aprendizajes derivado de esos tropiezos? A mí sí me encantaría conocer, porque eres una mujer súper exitosa y te respeto mucho. Gracias. Pues, tropiezos. Tropiezos que se han transformado en aprendizajes. Uy, yo creo que, híjole, ha habido varios, pero sí, de pronto tomas decisiones en los negocios que no son las mejores. Yo me acuerdo que hemos tomado decisiones, por ejemplo, de inversión en ciertos inmuebles que, híjole, nos fue muy mal, pero justo vas aprendiendo. Vas aprendiendo que todo tiene que estar en orden en un inmueble. Digo, muchos de los tips que les hemos dado aquí en los otros podcasts y con los otros invitados que hemos tenido han sido porque no queremos que cometan esos errores que nosotros hemos cometido, ¿no? De invertir en inmuebles que o no están en orden o no están bien físicamente y entonces te venden el espejito de que está barato, es que está muy bien ubicado, es que... Pero sí, creo que eso ha sido uno de mis mayores tropiezos. Oye, fíjate, y bueno, abonando un poquito, es que de repente quisiera hablar de tantas cosas, pero efectivamente, qué hermoso es compartir las experiencias que te han hecho crecer para que otros no lo cometan. Estábamos hablando en temas de bienes raíces, el tema de si una propiedad, sobre todo, por ejemplo, en áreas donde las termitas son excesivas, es si no hay una revisión y un diagnóstico de termitas, de termitas, y es como nadie lo ve. Los cimientos, si no se hace esta revisión, los cimientos pueden estar llenos de esta polilla y comer el concreto. Y dices, ¿en serio? Y dices, ¿en qué momento no? Entonces es por el área, etcétera, ¿no? Por el área, el tipo de vegetación que está alrededor, por un lado. Luego el tema de los estudios de mecánica de suelo en nuestra zona.
si no hay una revisión del estudio de mecánica de suelo que sembró correctamente el pilotaje y los cimientos, también puedes tener después variaciones en el terreno. Entonces, bueno, todo este tipo de decisiones. Pero bueno, me salgo tantito de allí y regreso al tema de lo que hablabas, de ocupar nuestro lugar. A mí me parece fundamental y siempre cuando me han invitado a podcast en diferentes ámbitos, me gusta mucho compartir el tema de neutralidad como término y el tema de acercar las energías femeninas y masculinas, porque somos complementarios, no somos separados y todo vive en nosotros. Entonces, todas estas tendencias que hoy vemos, polares, entre el exceso de feminidad y el exceso de masculinidad malentendida, es acercarlos. ¿Por qué? Porque es el respeto al ser humano en todas sus formas. Y entonces el hombre tiene una capacidad de análisis y de precisión, la mujer tiene una capacidad sintiente o viceversa. Puede haber mujeres que son mucho más prácticas y analíticas y hombres más sensibles. Entonces es unir estas fuerzas. ¿Por qué? Decisiones de negocios, decisiones de inmuebles, es qué te movió para tomar la decisión. Es el rendimiento económico y es como aquí hay ganancia y vas directo y haces el número y el número te da. Pero resulta que hay una voz interior que no escuchaste, que dices algo no me late. Algo no me suena. Y es encontrar, o sea, integrar todas las variables para tomar una decisión. Fíjate, Ara, que yo creo que es ese equilibrio, porque yo en mi profesión, pues la verdad es que tengo que tener mucha energía masculina, ¿no? Porque, bueno, si voy con empresarios, empresarias, si no hablo firme, si no hablo fuerte, desde cómo vas vestido, ¿sabes? Y entonces llegas con una energía masculina. Y yo, por ejemplo, tengo muchos amigos varones, ¿no? Y me llevo muy bien con ellos, ¿no? Y ellos no podían creer que ellos llegaban a mi casa y que entonces yo dejaba el traje de abogada fuera y entonces era de, mi amor, ¿qué quieres cenar, niños? ¿No? Sí, ya te planché la camisa. Y me decían, ¿cómo? O sea, No te ¿cómo la presidían así. abogada? ¿No? Y yo les decía, oye, a ver, o sea, yo tengo que tener energía masculina para mi trabajo, pero yo amo ser mujer, amo ser ama de casa, amo que mi marido me diga, quiero arroz, ¿no? Porque no voy a dejar de ser mujer. Entonces, ese equilibrio, tienes que buscar el equilibrio, Así es. ¿no? Y sí, el tema de que a veces en este feminismo mal entendido, este tema mal enfocado, ¿no? Este tema de no, por encima de ellos, no, a ver, o sea, yo hay cosas que no puedo hacer, que puede hacer un caballero, ¿no? Y no las puedo hacer, ni las quiero hacer, ¿no? A mí me encanta que me abran la puerta, me encanta que me carguen el garrafón de agua, ¿no? Me encanta que me inviten a cenar y paguen la cuenta, ¿no? Y eso no quiere decir que dejo de ser abogada o que no tengo esa energía masculina. Todos, incluyendo los caballeros, o sea, todos tenemos energía masculina, energía femenina. El chiste es que tenemos que saber cómo manejarla. Y creo que ese equilibrio y trabajar en equipo constantemente, las mujeres con las mujeres con los hombres con los hombres y el respeto. Totalmente. Qué bonito eso que comentas de las energías y cómo lo manejas. La verdad es que admirable, te felicito. Muy bueno. Gracias. Sí. Oye, cambiando de tema, me gustaría preguntarles qué hábitos tuvieron que cambiar o implementar para estar en la posición que actualmente se encuentran en empresarias exitosas. Por favor, anfitriona. Por favor. Uy, pues es que en este momento, para mí, que tengo tan poquito tiempo de mamá, te digo que cambiar tantas cosas y adaptar muchísimas cosas, ¿no? Porque yo fui mamá ya grande o me esperé un poco y sí, creo que eso es lo principal ahorita. Mi foco está en eso, en cómo adaptarme para la parte de mamá y la parte del negocio. Totalmente. O sea, más que cambio de hábitos, te podría decir que tuve que adaptar mis hábitos o mi vida o ¿cómo se dice? Mis paradigmas, todo lo tuve que cambiar. Lo tuve que cambiar totalmente por la parte de adaptarlo a la maternidad. Muy feliz. Bueno, pues yo tuve que cambiar muchas cosas para ser empresaria. Y vuelvo al tema de desaprender, porque pues yo era empleada, ¿no? Era lo que decimos, yo era godingo, ¿no? Yo estiraba la mano y me pagaban, ¿no? Y cuando decidí independizarme, pues se cambió, ¿no? O sea, yo tenía que generar para pagar. Entonces tuve que cambiar mis hábitos financieros, porque pues cuando tú cada quincena, cada mes tienes tu dinero, tienes tu bono, pues gastas, ¿no? Compras, ¿no? Aportas al hogar, de manera a lo mejor excesiva, ¿no? Les das a tus hijos lo que quieren, ¿no? Porque bueno,
así es, ¿no? Y cuando tú emprendes, pues te das cuenta que eso ya no puede ser. O sea, que tienes que regularte mucho financieramente para que tu negocio salga adelante. Entonces sí tuve que cambiar mis hábitos de consumo. Principalmente, ¿no? Para poder, pues, estructurar bien mi empresa, ¿no? Y que tuviera cimientos sólidos, y poderla crecer. Y creo que es un buen hábito porque a raíz de eso, pues, me di cuenta que tenía que ordenarme y que tenía que ahorrar, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues, fui creciendo el negocio, fui adquiriendo, propiedades, fui generando recursos para que mis hijos tengan un mejor futuro, un futuro que yo no tuve la oportunidad de tener porque eran otras épocas, ¿no? Entonces creo que eso tuve que cambiarlo. Oh, fantástico. Araceli, ¿qué hábitos Fíjate implementaste? que para mí fue la gestión del tiempo, la administración del tiempo. Y tuvimos unos asesores que conocimos en Amexme, Faida, de Action Coach. Y esto fue hace como 15 años, ¿no? De verdad fue genial porque a partir de ahí es priorizar con base a tus valores, a tu filosofía, y es cómo organizas tu tiempo. Entonces es ser precisa con mi agenda. Digo, realmente estoy luchando con la puntualidad, voy mejorando, días lo logro maravilloso y días se me estropea el tema de la puntualidad, pero bueno, fuera de eso, el asignar tiempos a cada cosa y elegir y preguntarme, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Esto me lleva y me acerca a mis objetivos o me aleja de mis objetivos? Incluyendo el tema de el cuidado físico, el ejercicio, las relaciones públicas, las amistades, el desayunito, la comida, pero lo englobo decir, esto me acerca o me aleja a mis objetivos, ¿no? Y es un tema de agenda, es un tema de definición de tiempos, es un tema de generar estos hábitos. Híjole, eso es trascendental, es importantísimo. Tener la agenda y respetar la agenda. Qué trabajo cuesta, pero sí que importante es. Pero también fíjate, sin qué complicado en el sentido de que por otro lado, pues la vida es vida y la vida hay que vivirla. Entonces la vida no tiene una agenda. Hay que también yo he estado procurando tener espacios vacíos. También va a decir, a ver, la vida nos tiene que sorprender con su propia dinámica, porque volvemos al tema del control. Si no, entonces es una agenda súper saturada, pues todo el tiempo estás en control de tu pensamiento analítico, pero no de un pensamiento que va a la intuición y de unas sensaciones de intuición para aquí, para allá, ¿sabes? Entonces todo el tiempo es mente y la mente solo es un instrumento del alma y del cuerpo. Es un instrumento más, es como decir que le asignamos todo a la mano. Es que es hacer, 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 hacer. No, hay muchas partes del cuerpo, ojos, piel, sintiencia, ¿no? Oído, paladar. O sea, no podemos asignar una sola capacidad a uno de nuestros sentidos. Oye, además vivimos en un lugar mágico que tenemos que dejar que la vida nos sorprenda, ¿no? Porque en Sí, realidad somos bien afortunados, o sea, sí. sí, tener la agenda y todo. Ahora sí que cambiando abruptamente de tema, pero muchas veces viene nuestras familias, ¿no? Que vienen de vacaciones a visitarnos y piensan que vivimos en la playa con el coco, ¿no? Ajá. O sea, en verdad nos ven y entonces Con el te teléfono y preguntan, la margarita. claro, que te preguntan, ay, vamos a la playa, ¿hace cuánto no vas a la playa? Uy, no, pues tiene como 3 meses, ¿no? O sea, y de pronto yo misma me sorprendo de esto porque digo, ¿cómo es posible que viviendo en un lugar tan mágico, no? Vamos haciendo nuestras agendas, vamos corriendo, vamos generando, ¿no? Y no nos damos esos espacios. O sea, hay que dejar que la vida nos sorprenda. Tener en nuestra agenda un horario de, ajá, exacto. O un ratito de esto es para mí, esto es para, sí. Y bien cierto lo que señalas, yo tenía 3 meses que no bajaba al albergue y ven cómo vengo como camarón. A la playa. Chaparrita. Padre, qué padre. Eso está increíble. Sí, pero sin duda el destino es bellísimo. Y vamos a cambiar un poquito de tema, del tema de inversión. Me gustaría que nos aportaran un consejo para las personas que quieren o tienen pensando invertir. ¿Ustedes qué consejo les darían a las mujeres que quieren invertir en cualquier tipo de negocio? Bueno, pues ahora sí que no es porque me hayan invitado, pero yo siempre he creído que invertir en bienes inmuebles es la mejor inversión, ¿no? Porque es una inversión que tocas, ¿no? Y que ahí está, y que si en algún momento necesitas la vendes y tienes la liquidez, ¿no? Em,
Yo a mí es lo que me gusta, o sea, he invertido en algunos otros negocios como es el restaurantero, alguna vez en tienda de ropa, ¿no? Pero pues son negocios muy volátiles, ¿no? Que dependen de muchos factores, ¿no? O sea, del consumo, bueno, ya ven en la pandemia cómo nos fue, que muchos lugares cerraron. Entonces creo que la principal inversión o sea, que yo le recomendaría a una mujer es los bienes inmuebles, ¿no? Y además de la mano de especialistas como ustedes, ¿no? Porque también aquí en la zona, pues sabemos que ha habido muchos fraudes inmobiliarios, de mucha gente que viene, que le ofrecen espejitos, terrenos ejidales, que pues siempre van a ser ejidales, que no les pueden escriturar. O sea, hay muchas malas prácticas de algunos agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces, ¿yo qué aconsejaría? Inviertan en bienes inmuebles. Aquí en la zona es genial, o sea, hay mucho todavía, están haciendo más, y son inversiones seguras, ¿no? Entonces, yo diría, inviertan en bienes inmuebles y llámeles. Qué bella. Oye, qué invitada, mi. Ya la vamos a tener aquí de casa Me también. parece perfecto. No, genial, sí, genial. Gracias, Me Giselle. encantó. Bueno, también coincido en la parte que nosotros lo llamamos patrimonial y es estas certezas, ¿no? Pero definitivamente bien asesorados, con mucha observación a la legalidad de las propiedades, a la calidad de los desarrolladores. Esto es para temas de vicios ocultos o postentrega, también temas postentrega y administración postentrega. Entonces, yo creo que es fundamental. A mí me gustan mucho los bienes raíces, el tema de rentas, ¿sabes? Me gusta ese tipo de inversión, soy pro de ello y bueno, eso es también lo que a mí me ha dado también muchas certezas y solidez como empresaria, porque efectivamente hay otros negocios que son volátiles y que, por ejemplo, ustedes saben, tengo un gimnasio, B-Element, digo, perdón el comercial, de una vez, B-Element en Playa Car y un restaurante que soy partner, Silence Partner, Tajini, el restaurante que está en la 38, pero lo mismo, son volátiles, o sea, o es como estás observándolos, vamos a ver cuándo da. En cambio, el bien inmueble, aunque hoy estamos en un mercado de oferta, pero tienes un patrimonial allí. Sí. Entonces, lo canjeas, a mí me gusta mucho jugar con este tema de siempre ver cómo generas alianzas. Es como, ok, te cambio, te vendo, te doy, te permuto, pero pues es el tangible, ¿no? En cambio, los intangibles como diseños de marca, etcétera, pues sí es más volátil. Sí, es más complicado, ¿no? Pero no dejan de ser negocios Sí, también. claro. Exacto. Sí, y aparte hay capacidades para todo y hay talentos para todo. De hecho, hoy hay un nivel de emprendimientos que hay que resaltar y me parecen fantásticos en temas tecnológicos y en temas de comercio. O sea, tanto hombres como mujeres no vamos a dejar de consumir, ya sea desde los básicos y luego vas mesurando tu tipo de gasto. Pero esto es la vida. La vida es inhalar y exhalar, generas y generas economía, compras, vendes, compras, vendes, compras, consumes. Y te va bien en unos negocios y te va mal y te levantas y emprendes otro. Pero Sí, aprendes. pero aprendes. Fíjate que el otro día estaba leyendo, la verdad a mí me gusta estudiar mucho, ¿no? O sea, tengo así varias maestrías y MBAs y me encanta, ¿no? Y entonces el tema de la Universidad de Negocios, bueno, de la especialidad de negocios en Harvard, para que te acepten tienes que tener al menos 3 negocios quebrados. Si no, no te aceptan. Ah, Porque el que tú inicies un negocio y que te vaya mal, pues te da una dinámica diferente. O sea, cualquiera pensaría, no, bueno, pues eres malo para los negocios. Pero, o sea, primero lo quiebras, el segundo le vuelves a entrar. O sea, no te resistes, no te das por vencido Sí, no del te quedaste primero, ahí. ¿no? Porque además no siempre depende de ti. O sea, puede ser muy volátil, sí puede ser una mala proyección, sí, también, ¿no? Puede ser un tema natural, como vuelvo al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pero qué importante es que lo vivas, que aprendas y te da muchas cosas, muchas otras cosas. Yo cuando llegué acá a la Ribera puse una escuela de fútbol y entonces iban los papás y me decían, ¿tus hijos les gusta el fútbol? Y yo no. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Y yo no, no me gusta. Y entonces, y yo es que lo que yo veo es que los papás necesitan un área de esparcimiento para sus hijos confiable, seguro y donde hagas una comunidad, ¿no?
Y digo, finalmente el negocio quebró al paso de los años, pero me dejó lo mejor de la zona. O sea, porque además era un negocio muy bonito, ¿no? Donde ves a los niños convivir con sus papás, ¿no? Me dejaron muy buenos amigos. Entonces, incluso, o sea, tener un negocio y que se quiebre, aprendes, ¿no? Te reestructuras, desaprendes y generas muy buenas amistades. Entonces, yo creo que hay que entrar en... Y te fortaleces mentalmente también, Claro, ¿verdad? claro, claro. Sí, qué importante eso. Sí, sí, sí. O sea, saber que te caíste, pero que te vas a poder levantar. Claro, Sí, claro. eso es De súper. eso se trata. Y hablando de riesgos, ¿cuál ha sido el riesgo más grande que ustedes han tenido en su vida empresarial? Wow. A ver, esa es una pregunta interesante. Sí, 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 va. Fíjate que y sí, un riesgo que yo he tenido es que justamente como me dedico a temas fiscales y de prevención, pues tengo que ser muy selectiva con los clientes que Muy me buscan, cuidadosa, ¿no? claro. Y muy cuidadosa, Totalmente. porque, bueno, pues de pronto puede llegar una persona poco indicada a pedirte un consejo y te pones en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, creo que a ustedes también en el tema inmobiliario les debe de pasar, ¿no? Sí. Entonces tienes que generar como un colmillo, o sea, un instinto, ¿no? Que leer a las Y hacerle personas y caso decir, ajá, a ti. y decir, híjole, tengo la agenda bien llena, me encantaría, ¿no? Pero creo que ese es el principal riesgo en lo que yo me dedico, ¿no? Definitivamente. Sí. ¿Yara? Bueno, pensando como en este sentido, tuve una experiencia que fue fuerte. En, teníamos un restaurante muy exitoso en 2006 y llegaron a pedir piso. Y una de las decisiones ¿Quién más fue? fuertes, y eso que teníamos, o sea, bastante como buenas conexiones, tanto empresariales como con los gobiernos en turno. Muy buen, estábamos muy respaldados. Pero una de las decisiones más importantes es decir, aunque es un negocio exitoso, es más importante nuestra paz familiar y mental y demás, y tener que vender nuestro negocio. Y era un negocio muy exitoso. Y de hecho, siguió muy exitoso por 10 años más. Entonces, es deshacerte de esto, pero es allí cuando tú en tu escala de valores priorizas. Como un poco tú, es como, sí, tengo muchos, no tengo tiempo, no, estoy llenísima, ya no puedo tomar otro cliente. Pero prefieres no ganar o no tener ese ingreso, pero ese es tu paz mental de lo más importante. Tranquilo. Oye, aparte yo digo, el sol sale para todos. Seguramente en otro lado encontraré el sol, pero aquí no, aquí está nublado. Ah, sí, sí, totalmente. Nosotros también hemos tenido que dejar ir ventas importantes porque lo que nos pasa es que, y tú lo debes de saber, ahora con la ley de antilavado de dinero, tenemos que tener mucha precisión de dónde vienen los recursos, el origen del recurso. Entonces, cuando vemos que no está claro el origen del recurso, mejor. Y de lo que me comentabas hace un momento, Gisela, ¿has tenido algún tropiezo, alguna situación desfavorable? Pues Porque no, digo, o sea, fíjate que tú no. pones la intención, el conocimiento y demás, pero Digo, lo más grave que dije, híjole, no lo vi, pues fue quizá que tuve algún cliente políticamente expuesto y pues eso también te alcanza, ¿no? O sea, te alcanza porque, pues ya sabes, vive el rey, muere el rey, ¿no? Entonces tú asesoras a alguien que hoy está en la política, ¿no? Y el día de mañana no está, y entonces el que llega dice, pero ella lo asesoró, ¿no? ¿No? Entonces es como este tipo de cosas, ¿no? De que tienes que tener como mucho orden, o sea, yo la verdad es que siempre tengo mis contratos bien firmados y todo, y claro, soy abogada, me dedico a esto, ¿no? Y aquí está el contrato, y la asesoré en esto, le hice una auditoría y punto, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Entonces sí, así, sí, sí. súper. Oigan, y hablando de patrimonio, para las personas que amablemente nos ven, retomando 20 años atrás, ¿qué consejo, ustedes cómo iniciarían con el tema de patrimonio? Si, digamos, ya con la experiencia que tienen actualmente, ¿qué consejo le darían a su yo de hace 20 años para generar o multiplicar o acrecentar su patrimonio? La observación y el análisis de datos en los mercados emergentes. Por ejemplo, Playa del Carmen ya es un mercado consolidado, pese a que continúa con un crecimiento importante a nivel nacional, y a nivel de hecho región. Pero hay mercados que están emergiendo. Entonces es tener la visión de analizar si ese territorio, qué proyectos económicos vienen para ese territorio, cómo está creciendo, qué oferta está teniendo,
qué planes de gobierno de infraestructura hay, porque esto finalmente te lo dicta la experiencia. Tenemos destinos que han sido castigados por la falta de infraestructura. Y entonces, ¿qué pasa? A pesar de que son destinos emergentes, pero no están teniendo la capacidad de continuar creciendo en este momento. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, entonces es esto, ¿no? Para mí es una observación de análisis de datos y de tener esta visión global de qué está pasando, tener información tanto internacional, nacional como local, porque no es lo mismo lo que nosotros pensamos en nuestra zona, como lo que piensa el mundo de nuestra zona, como lo que piensa el país de nuestra zona. Entonces son como 3 o 4 percepciones que se tienen que analizar para tener decisiones más acertadas, ¿no? Ese sería Tu consejo. Qué importante justamente anticiparte para las personas que quieren invertir, anticiparse al crecimiento de la zona, como bien lo señalas. Sí, Revisar no quise los- precisar zonas para evitar Sí. caer en cualquier imprecisión, pero por ejemplo, sabemos que Puerto Morelos es un destino en crecimiento, Yucatán, toda la parte de la Riviera Yucateca, Valladolid. o sea, Valladolid, ¿por qué? Porque viene inversión a esas zonas, porque se tiene actualmente como una estación del Tren Maya, etcétera. O sea, hay zonas que están emergiendo. Pero luego también qué pasó en su momento con Bacalar, con Carrillo Puerto y con Tulum. Y entonces, ¿por qué están detenidas o qué está pasando con ellas? Entonces, este análisis no nada más local, sino también desde una visión exterior. Si vemos los mercados, qué está pasando con Europa, qué está pasando con Madrid, pareciera que está en crecimiento, pero a nivel macroeconómico, pues hay una situación de crisis país, tanto Francia como Inglaterra como España. Y entonces, ¿por qué si nos están viendo como destino país de inversión? Y ahora, ¿qué zona? Ahora, las zonas del Caribe, ¿cuáles son las que están creciendo? Tenemos una República Dominicana bollante, Sí. que ya pusimos, se habla de que es la Riviera Maya de hace 20 años. Entonces, y aquí nadie lo hemos visto. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, todo esto, a mí me gustan mucho los análisis macroeconómicos y me han dado una perspectiva diferente a la que los locales pensamos de nosotros mismos. La gente exterior nos ve con muy buenos ojos. El canadiense, el cierto latinoamericano que vive en Estados Unidos, ¿sí? Que sí nos están viendo con ojos de inversión, con ojos de posibilidad. También Pues así que yo- un gran porcentaje, perdón, un muy gran porcentaje justamente de esos países invierten aquí en Riviera Maya. Adelante. Pues yo le diría a mi yo de hace 20 años, o sea, ¿en qué vas a invertir? Y vuelvo a decir, en inmuebles, ¿no? Yo buscaría a especialistas, ¿no? Que me asesoren, ¿no? Y que me digan, esto te conviene por esto, tu rendimiento tendría que ser aquí, porque volvemos a lo que hablábamos en un inicio. No lo sé todo, no puedo controlar todo y tengo que asegurar mi inversión. Y para asegurar mi inversión tengo que ir con los mejores, ¿no? Para que me digan que, o sea, dónde ver, dónde es prudente, por qué sí, por qué no, ¿no? Porque a veces uno quisiera, es que me gusta esa casa, sí, pero no, te vas a meter en un tema, ahí no. Entonces yo le diría a mi yo de hace 20 años, o sea, ve con una persona que te asesore, que son ellos, ¿no? Y bueno, y que tengas segura tu inversión. De acuerdo contigo. Y algo importante, no tomar la decisión por emoción. Hay que analizar porque a lo mejor sí se ve muy bonita la propiedad, pero puede ser que ahí haya detalles, vicios ocultos, etcétera. Entonces, qué mejor estar informado de tema legal, de tema fiscal, cosas que hay que analizarse y no, ay, me gustó, me encantó, vamos, ¿no? Y darle anticipo. Cuidado con eso nada más. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por su aportación. De verdad, muy, muy valiosa. Muchas Gracias a ustedes por decir. Mire, gracias. gracias, chicas. Gracias por vernos y escucharnos una vez más. Muchas gracias.